La señorita Viviana Blument. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. ¿Cómo Llegó están? Llegó ella. Con la helada llegué. Sí. Me quedé sordo. Lo aturdí. Tengo ese poder igual, de aturdir Sí, gente. yo también. Yo tengo en un oído cada una. ¡Ay, qué emoción! Bien, vinimos con la helada. Hoy no me preguntó. Usted siempre me pregunta cómo está afuera. Hoy no me preguntó, pero me congelé. Sí, impresionante. Todo se congeló. Terrible. Bien, hoy nos vamos a tomar varios aviones, uno tras del otro. Sí, Ah, así. bien. Bueno, eh, vamos a recorrer un Trajimos poquito. un montón de ropa hoy. Sí, pero vio que hay que viajar con valija de cabina nada más para que no le cobren el equipaje. Qué Bien. rata, qué rata. Bueno, Yo es pago que son 4 equipaje. aviones que nos tomamos hoy. Hacemos Sri Lanka, Ah, Japón. pero me da... eh, es un chiste horrible, dale. Hay que censurarse a veces. bueno, Autocensurarse. vamos a arrancar por Sri Lanka. Dale. Hubo una revuelta popular por la cual renunció el presidente de Sri Lanka. ¿Sí? Tiene que ver con una crisis financiera, una crisis económica, social, mucho más amplia, que trae mucho tiempo y que se ha agudizado en los últimos días, que ha tenido que ver con el problema del gasoil, que se suspendieron, por ejemplo, las clases antes de la renuncia del presidente, se habían suspendido las clases porque no se podía asistir, en tanto no se podía llevar a los y las estudiantes a las escuelas. Y el presidente terminó saliendo del palacio presidencial y un día después fue tomado por estas revueltas populares el palacio presidencial. Hay imágenes en las cuales quienes han llegado, pensemos esto, no es un país muy grande, es lo que antes se conocía como Ceilán, ¿sí? ¿Conócete Ceilán? Sí. Bueno, ahora no me sale... Mordisquito, que es muy buena esa audición. Bien, y así que está prendido fuego Ceilán. También en estos últimos días, el día jueves, se asesinó al ex primer ministro de Japón. Fue un asesinato muy raro. Todavía están tratando de dirimir qué fue lo que pasó. En realidad no qué fue lo que pasó como hecho, porque el hecho es que con un arma casera alguien se acercó a la seguridad del ex primer ministro, que estaba en un discurso político previo a las elecciones del domingo, que eran legislativas, con un arma casera y lo mató. Sí. Con el segundo balazo lo mató. La cuestión tiene que ver con cuál fue el motivo. Algunos investigadores creen que tiene que ver, en una persona desempleada, con problemas sociales muy agudizados, que según lo que ha declarado, según lo que dicen los investigadores, que ha declarado esta persona que ha sido detenida por el asesinato del ex primer ministro de Japón, tiene que ver con una relación que el ex ministro de Japón tiene con la secta Moon, lo que se conoce como secta Moon, que es una religión cercana a la paz y demás, que teóricamente el ex primer ministro ha tenido una relación cercana a esto que se llama secta Moon, y la madre de esta persona congrega ahí y lo ha asociado y lo ha, no tiene que ver con una cuestión política, con un asesinato político, sino más personal. Más personal, sí. Después Pero bueno, acá es como si, no sé, si mañana asesinaran a un expresidente. Claro, es tremendo, sí, es gravísimo. Además, porque lo que se plantea en Japón es que hace muchos años, aún existiendo la yakuza, que es la mafia japonesa, no hay un uso de armas extendido. Claro. ¿Sí? No es que cualquiera pueda andar con armas, es un país que en general tiene muchísima seguridad respecto de eso. Por lo tanto, la seguridad de las personas, en general, la seguridad civil, no está muy ajustada a que puedan existir tipo de atentados. Entonces, bueno, también lo que se plantea es repensar la seguridad del Japón
y por qué estas cosas pueden estar sucediendo en este momento, digamos, como rever toda esta cuestión social que está llevando a una escalada de violencia en Japón. Totalmente. Bueno, y esta cuestión de que esto, digo, a veces cuando vemos en Estados Unidos es otro uso de armas, pero en este caso podría pasar en Argentina, digo, es un arma casera que asesinó a un expresidente, un acto público donde, electoral. A ver, no sé si ustedes han asistido a actos políticos, supongo que sí. Y la cercanía que uno puede llegar a tener es bastante, digo, no hay una seguridad armada en los actos políticos, no hay, sí, en el caso del presidente, la vicepresidenta y el presidente de la Cámara de Diputados tienen una custodia personal, pero no más que eso. Claro. No hay una custodia mayor en la que uno no le permitan entrar a un acto. Claro. Ni te revisan si vos entras a un acto. Me parece que en Japón está como empezándose a revisar eso. Bien, después nos tomamos el avión, ya que lo había invitado usted, a Inglaterra. ¿Qué pasó en Inglaterra? ¿Qué usted? Porque usted es mayor que yo, ¿sabía? Sí. Bien. ¿Qué pasó en Inglaterra? La gente ya sabe que tengo 15. ¿Qué pasa en Inglaterra? Y que usted tiene 16. No me digas, yo tengo 14. ¿Qué pasa en Inglaterra con ese presidente que está más despeinado que yo cada vez que llego a Bien de Mañana? Primer ministro. Bueno, perdón, lo que sea. No, porque tienen monarquía. Claro. Recuerde que es monarquía parlamentaria. Por eso no tienen presidente. Bueno, en España tienen monarquía y tienen presidente. Él es muy despeinado siempre. Sí, y de hecho lo asimilaban a no Trump. le falta el respeto. No, pero siempre me llama la atención porque está, viste, como desalineado. Para ser el primer ministro de un país como Inglaterra, digo. Entre los anteojos de Boric Cada uno. y el pelo de Johnson, ella tiene un tema. Sí. Pero ¿por qué nos vamos tan afuera si vemos cada uno acá también? Claro. Que también anda ¿Por qué bastante venimos a las despeinado. 8 de la mañana? Sí, dice usted. Claro. Bien, Boris Johnson ha renunciado después de haber hecho renunciar o ayudado a renunciar a Theresa May, que fue su predecesora en el ministerio como primera ministra. Theresa May renuncia por el Brexit, o sea, lo que culmina con la renuncia de Theresa May es el Brexit. En el caso de Boris Johnson fueron varios factores. Entre ellos, bueno, fue cómo trató la pandemia. Él ingresa a fines de 2019 al poder y en un primer momento del desarrollo de la COVID-19 dice, bueno, hay que contagiarse lo más posible, generar rebaño, inmunidad de rebaño y posteriormente veremos. Bueno, después tuvo que tomar medidas porque se empieza a contagiar y a morir muchísima gente en Inglaterra, tuvo uno de los mayores índices. Sí. Y también fue uno de los primeros, o el primero en Occidente, en comenzar la vacunación. Sí. Pero también en ese proceso, ¿qué pasó? Se hicieron fiestas de más de 50 personas en la propia casa del primer ministro, en la casa pública, digamos. Sí, lo que sí. acá sería una especie de Quinta de Olivos. Claro. Se hicieron, pero eran todos los viernes. Claro. Acá fue una sola vez, pero Claro. también fue. También, de hecho, hay una causa judicial. Claro. En Inglaterra no llegó a causa, ahora está llegando a causa judicial Sí. por otras razones. No solo que se hicieron esas fiestas, que él dice, en un primer momento, dice que, bueno, que él en realidad no estaba en esas fiestas. Después recobró la memoria y dijo, bueno, sí, estuve Sí. en algunas. Después aparecen videos y bueno, sí, soy yo. Sí, bueno, sí, se parece a mí ese. Y entre eso, no solo que comienzan a hacer una causa judicial, sino que comienzan a hacer una causa judicial por abuso. Claro. Sería una especie de el presidente, no es el presidente del bloque conservador, pertenece al Partido Conservador, no es del presidente del bloque, sino del segundo, ¿sí? Que es como quien tiene el látigo para asegurar los votos en el Parlamento por parte de los conservadores. De hecho, se llama el presidente del látigo, Claro. ¿sí? Se le llama así. Bueno, esta persona en esas fiestas o a raíz de esas fiestas tiene denuncias de abuso sobre otros hombres. Esas denuncias llegan a la Scotland Yard, que es como la Policía Federal de Inglaterra,
y se llevan adelante las causas judiciales y ahí es donde, como es la gota que rebalsa el vaso, Claro. él en un primer momento lo niega y después lo recuerda otra vez. Claro. Si va recobrando la memoria de a poco. Sí, 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 sí. Bueno, y ante eso fueron 60 los funcionarios que renunciaron. Tremendo. Entonces, ante 60 renuncias no le queda otra que renunciar. Igualmente, sigue en el ejercicio, digamos, él renuncia a la presidencia del Partido Conservador y renuncia como primer ministro, pero, claro, se sostiene en el poder hasta que haya una próxima, porque la elección del primer ministro tiene que ver con un acuerdo parlamentario. Claro. No es como nosotros el jefe de gabinete que lo dispone el Ejecutivo, Claro. sino que hay un acuerdo parlamentario que se tiene que llevar adelante. Así que hasta alrededor de septiembre, octubre va a seguir ejerciendo el cargo de primer ministro. Así que Vamos a bueno, renunciar. nada más ni nada menos que renuncias de primer ministro en uno de los países más poderosos del mundo. Sí, absolutamente. Ocupación de casas de gobierno, digamos, y asesinatos en Japón. Así que, bueno, y en Brasil también hubo mucha violencia. Y tenemos que llegar a Latinoamérica, que es como la última parada de este vuelo. Basta, me pongo en azafata. Entonces, la última parada de este vuelo tiene que ver con un asesinato en Foz de Iguazú, ¿sí? En el límite con Misiones. El asesinato de un militante y activista, con cargo político en el PT, en el Partido de los Trabajadores, que es el partido de Ignacio Lula da Silva, que es el expresidente y el actual candidato a presidente en las elecciones del 2 de octubre, Sí. en las cuales hasta ahora se enfrentaría con Bolsonaro. Entró una persona armada, un policía de carcelario me sale. Sí, Penitenciario. Entró al grito de Bolsonaro presidente, con insultos y demás. Salió y a los 20 minutos volvió con un arma y le disparó a esta persona que era su cumpleaños. Sí, es tremendo el video porque 5 minutos antes estaba tipo festejando su cumpleaños 50, Claro. me parece. Sí. Le estaban cantando el feliz cumpleaños con la torta, qué sé yo. 5 minutos Con la después temática de Lula en el Sí, cumpleaños sí, 50, sí. Porque era un militante muy activo, que también era parte de la seguridad ciudadana de Foz de Iguazú, por lo tanto también sacó su arma y terminaron los dos muertos, uno con 3 tiros y el otro con 5 tiros. Es anecdótico la cantidad de tiros, Sí, terminaron sí, los sí, dos sí. muertos. Bueno, Lula, en cierta manera, con un discurso más pacífico, le endilga cierta culpa a Bolsonaro. Bolsonaro dice son dos borrachos que se agarraron a Claro. tiros, pero sí, por ejemplo, todos los jueves Bolsonaro hace un vivo en Facebook y en redes y en Instagram y demás, y en el cual apela al uso de armas por parte de la ciudadanía Claro. civil, de la libertad de portación de armas y demás, Claro. que ya lo discutimos la semana pasada con la cuestión de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y vemos más o menos a dónde lleva. Claro, totalmente, Total. totalmente. Igualmente estas dos personas tenían arma reglamentaria, pero el uso de armas en un contexto que no es el de Sí, ser el sí, brazo sí. del Estado, me parece que va por esos mismos lugares. Totalmente. Así que bueno, no solamente pasa en Argentina, está pasando en el mundo. El mundo está muy convulsionado. Me mandaron un sticker ayer de como el mundo prendió fuego. Claro, es que estamos más o menos así. Vivi, como siempre te agradecemos muchísimo por Muchas tu gracias presencia. a ustedes.